Vosaltres què creieu? Que internet pot ser una font d'aprenentatge o de distracció pels nens? Això ho esbrinarem ara amb Diego Hidalgo, que ja el tenim connectat. Buenos días, Diego. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Un placer. Me ha encantado lo de Diego Vive, el cartel que acaba de salir antes. Pues nada, es venirse a Barcelona y hasta el 30 de noviembre, ¡pam!, se puede hacer ese tour tan maravilloso. Muy bien. Muy bien. Oye, Internet, te estaba preguntando yo, ¿es una fuente de aprendizaje o es una distracción para los niños? Bueno, evidentemente Internet son muchas cosas a la vez, ¿no? Creo que mi análisis se centra especialmente en los smartphones, que han borrado todas las barreras que existían entre nosotros mismos y nuestro acceso a la información a través de Internet. Si miramos, por ejemplo, las estadísticas de salud mental de los jóvenes, como sabéis, probablemente pues, se ha producido un enorme deterioro del bienestar psicológico de los jóvenes en los últimos 20 años aproximadamente. Pero si miramos, ni los teléfonos móviles como tal, ni Internet como tal, han coincidido con este deterioro de la salud mental. Ha sido el hecho de poner los dos en un mismo lugar, de fusionarlos los dos, en los smartphones, que sí ha sido responsable, y tenemos cada vez más estudios que así lo demuestran, de este deterioro de la salud mental. Y es verdad que los smartphones son enormes máquinas de captación de nuestra atención, de distracción, que permiten además delimitar de forma mucho más complicada pues los momentos de conexión y de desconexión. Claro, y es que además en la educación, en los colegios e institutos, se está viendo también el tema del Internet, del acceso. Los alumnos tienen también acceso. ¿Eso es bueno o cómo lo podríamos ver? Pues en realidad creo que aquí hay dos temas, ¿no? Hay el hecho que los jóvenes, los menores, los alumnos puedan tener acceso a sus dispositivos propios durante el tiempo escolar dentro de las escuelas, y creo que ya pues en ese sentido hemos avanzado bastante durante los últimos meses a medida que hemos ido entendiendo la importancia de estos momentos de desconexión y esta relación que he comentado hace un momento entre el tremendo deterioro de la salud mental de los jóvenes y todos los problemas asociados a la omnipresencia de los smartphones, a la hiperconexión, como pueden ser también pues, el bullying, el hecho que las personas se comparen, los jóvenes en especial, claro, se comparen de forma constante unos con otros, etcétera. Pero también existe otro tema que tiene que ver con el despliegue digital dentro de los propios centros educativos, la digitalización de las aulas, el hecho que introduzcamos dispositivos, plataformas como medio de aprendizaje, ¿no? Claro. Y nosotros acabamos de lanzar una iniciativa que se llama Por una escuela off, podéis mirarla todos en nuestra web, que es off con dos Fs, m.org/educación. A lo mejor pondréis después la dirección para que lo puedan ver los oyentes. Y en esta carta lo que tratamos de resumir son todos los problemas asociados con este despliegue digital en los colegios, que en realidad, si miramos los informes de distintos tipos, la digitalización de la educación, por un lado, contribuye a este problema de hiperconexión, que ya sabemos que un 30% de los jóvenes ven su dispositivo conectado más de 5 horas al día entre semana, y más del 50% de los jóvenes lo ven más de 5 horas el fin de semana. Como decía, ya sabemos que esta hiperconexión a su vez está teniendo consecuencias muy negativas en la salud mental de los jóvenes. Pero, por otro lado, a veces pensamos que digitalizando la educación la estamos modernizando y por ende estamos mejorándola. Y en realidad existen muchos argumentos para mostrar que no es tan fácil y que incluso el efecto puede ser el contrario. Claro. Entre otros, podría destacar la superioridad de la escritura en papel y de la lectura en papel. Totalmente. A nivel de comprensión lectora para los jóvenes. Un punto muy importante también tiene que ver con la memorización. Si estamos con soportes en papel, esto ayuda desde un punto de vista neurológico mucho más a recordar las cosas y a ejercer su memoria.
y a desarrollar estas capacidades motrices que son importantes de fomentar en las distintas fases de la infancia y del desarrollo de los jóvenes. De hecho, yo recuerdo en mi época de estudiante que se iba a la biblioteca a coger libros, buscar, hacer el tema, prepararlo con grupo. Claro, tú ahora vas a una biblioteca y no hay casi nadie. Si es verano están porque hay el aire acondicionado a toda castaña. Si no, claro, está el digital que dices, bueno, en un momento lo busco y racataca, me lo dice. Efectivamente. Aquí creo que hay dos temas sobre lo que acabas de decir. Uno es que el hecho de siempre recurrir a plataformas contribuye también a desresponsabilizar a los jóvenes. O sea, por ejemplo, el hecho de escribir sus deberes en un cuaderno en vez de tenerlos en una plataforma, pues acostumbra a una vida cada vez más automática, cuando realmente la escuela en especial es un lugar donde tenemos que transmitir el valor del esfuerzo a los alumnos. También hay el hecho que las plataformas y los dispositivos, sobre todo a través de cuales las usamos, son, y especialmente, perdón, los jóvenes, son máquinas de distracción constante, ¿no? Y entonces los jóvenes, claro, usan su dispositivo con fines académicos, pero también existe la tentación constante de utilizarlos para otros fines, ¿no? Y podríamos seguir con la lista. Perdón. No, que digo que incluso se despersonaliza bastante. Yo hasta hace unos años mis hijos llevaban una agenda de papel donde se apuntaban las cosas y donde yo enviaba los mensajes a tal profesora o a tal profesora. Claro, ahora, desde hace unos años, desde la pandemia sobre todo, ha pasado todo a una plataforma digital. Que ya si los padres vamos con tanto trabajo, es fácil que se nos olvide avisar de que hoy mi hija no podrá asistir o lo que sea, y entonces automáticamente le ponen una mala nota por no haber... Claro, es que al final despersonalizas también la conexión entre padres y maestros. Absolutamente. Y en realidad este tipo de proceso no se limita al entorno escolar, aunque ahora estamos hablando de este tema, ¿no? Existen muchas paradojas en este despliegue digital, donde asumimos que por introducir una herramienta de este tipo vamos a facilitar la vida de las personas. Y creo que todos aquí hemos experimentado, en especial en los últimos años, y al menos las estadísticas lo muestran, que nos falta tiempo, ¿no? O sea, curiosamente, estamos usando unas herramientas que nos tenían que pues facilitar la vida y que en gran parte nos lo ponen más difícil, nos quitan el tiempo. A veces no es una plataforma, sino que son 2 o 3 según las asignaturas. Al final se produce un fenómeno de saturación digital con el acceso y la imposición, digamos, de estas distintas plataformas, que hacen que los niños además tengan que estar conectados muchas veces o de disponer de una conexión para realizar sus deberes. Claro. Y todo esto contribuye a un estrés enorme también para los padres, para las familias, pero también observamos este tipo de fenómeno en el entorno profesional, ¿no? Aunque a veces, evidentemente... Sí, totalmente. Que al final tenemos que estar constantemente conectados con el móvil para estar informados. Exacto. Existe una barrera cada vez más borrosa entre momentos pasados en el trabajo y en la familia. Hace que traemos los problemas del trabajo en nuestro tiempo, por ejemplo, familiar. También supone que trasladamos nuestros problemas familiares al trabajo, ¿no? Porque sabemos que si tú estás trabajando y en el transcurso de una hora recibes 42 mensajes de WhatsApp, pues de la escuela, de los grupos de padres... Uy, los grupos de padres. Es una fuente de distracción, claro, exacto, y de agobio. Oye, ¿Internet es algo que puede afectar de la misma manera a niños que a adultos? Pues creo que sería una falacia pensar que las únicas víctimas de algunas de las cosas que hemos comentado ahora son los menores. Creo que existe un problema de hiperconexión que permea en todas las franjas de edad. Sin embargo, y además creo que los mayores, los padres, los adultos tienen que servir de ejemplo para los menores, ¿no? Sin embargo, si miramos las estadísticas, es verdad que aunque haya aumentado de forma vertiginosa, por ejemplo, la ansiedad
en la población de forma general, los primeros perjudicados es verdad que son los jóvenes. Y esto en la mayoría de las geografías en las que disponemos de datos para medirlo. Como decía, en España, según un informe que publicó Cyber Guardians este año, los problemas de salud mental han aumentado un 300% entre el año 1997 y el año 2021. Cabe apuntar además que la mayoría de este aumento se ha producido en los años 2010, a partir de la década 2010. La década 2000 fue más o menos aceptable, ¿no? Entonces, este aumento es tan vertiginoso que cuando vemos las distintas curvas según las edades, pues puede parecer que la curva de las generaciones que siguen son un poco más planas. Pero en realidad, si las miramos sin digamos, la curva de los jóvenes, pues vemos que aumentan también de forma muy preocupante en las distintas franjas de edad. Sí que hay unos fenómenos como, por ejemplo, el de las autolesiones, por ejemplo, que desafortunadamente son una de las manifestaciones de este deterioro en su versión más extrema de la salud mental. Pues estos fenómenos son más propios a los jóvenes, a los menores y a los jóvenes adultos también, ¿no? Y también quisiera resaltar que no solo ha habido una coincidencia temporal, es decir, que en este momento de despliegue digital acelerado se han producido estos fenómenos psicológicos, sino que existen cada vez más estudios que muestran una correlación, no una correlación solo, perdón, sino un vínculo de causalidad entre este deterioro de la salud mental y el uso indiscriminado de los smartphones, de las redes y demás plataformas. Claro, pero por ejemplo Internet es algo que existe, que nos puede ser útil y que no lo vamos a eliminar, ¿no?, de la vida. Pero ¿cómo sería la manera ideal para su uso? Bueno, primero de todo quiero resaltar que yo no soy una persona anti-Internet, de hecho, de origen soy emprendedor digital. De hecho, podemos hacer la entrevista gracias a Internet. Efectivamente, y yo desde luego no niego su utilidad, y yo mismo he fundado y desarrollado empresas de base digital que creo que aportan un servicio muy útil a clientes, a la sociedad. Sin embargo, creo que lo que es imprescindible es que volvamos a un uso más consciente, más proactivo de las plataformas, de las herramientas digitales, en las que nosotros seamos los sujetos de estas herramientas, o sea, que nosotros las utilizamos sin que ellas nos utilicen a nosotros, por así decirlo. Y para esto es imprescindible volver a instaurar barreras entre la tecnología y nosotros, no barreras infranqueables que impidan su uso, sino barreras que nos obliguen, que nos ayuden a tener un uso más consciente de ellas. Pueden ser barreras físicas, haciendo que la tecnología no penetre en todos los lugares de nuestro hogar, barreras temporales limitando el uso, barreras situacionales, haciendo que en momentos como en las comidas, por ejemplo, en familia, como con que hayan amigos, esas sobremesas como Dios manda, hablando todos. Exactamente, hablando todos sin recurrir constantemente a estos dispositivos. Y también barreras por tipo de uso, porque no es lo mismo utilizar un ordenador para escribir un libro que estar viendo 5 horas seguidas vídeos de TikTok, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si me permitís, quisiera añadir que sería una ilusión pensar que esta batalla la podemos llevar a cabo cada uno de forma individualmente. Es muy difícil resistirnos de forma individual, porque gran parte de la tecnología que domina el mundo digital hoy en día está diseñada precisamente para crear una relación asimétrica entre el usuario y la propia plataforma. Es decir, que nos conocen cada vez mejor con todos los datos de los que disponen sobre nosotros y saben influir en nuestro comportamiento, entre otras cosas, para que pasemos más tiempo del que realmente nos interesaría con ellas, ¿no? Por lo tanto, creo que desafortunadamente, diría, vamos a tener que regular estos temas de forma mucho más contundente de lo que hemos hecho hasta ahora. Y también creo que es muy importante organizarnos colectivamente para pedir, digamos, una acción mucho más contundente en este sector. Perfecto. Y por eso me permito reincidir en esta iniciativa por una escuela off cuya URL he dado. Muchísimas gracias, Diego, por tus consejos y los tomaremos en cuenta todos. Muchísimas gracias.